bienvenidos a este segundo servicio. Le damos gracias a Dios que estamos aquí una vez más por la pura gracia del Señor, reuniéndonos como iglesia en este precioso segundo servicio. Bienvenidos todos y también damos la bienvenida a todos los hermanos o las personas que se conectan para escuchar la segunda predicación. En este domingo, primer día de la semana, la iglesia se reúne. Eso es un acto de obediencia, estar reunidos como iglesia. Vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo, por favor. Vamos a estudiar esta carta. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Versículos del 12 al 15. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Esto es lo hermoso de predicar expositivamente la Biblia, que vamos verso por verso, revisando expositivamente, se llama este tipo de predicación, buscando conocer qué quiso decir Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Y es hermoso conocer cómo el Espíritu Santo inspiró a Pablo. Y vamos a leer el versículo 12 al versículo 15. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús o de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando Pablo empieza a escribir la carta, nos cuenta su testimonio, parte de su testimonio. Y el testimonio de Pablo es tan importante porque está permeado de la gracia de Dios. Si tú revisas estos versículos que acabo de leer, extraes varios temas de la gracia y son los que estamos estudiando en esta tarde con ustedes. No hemos salido todavía del testimonio de Pablo. Todavía hay que conocer más de la gracia de Dios hacia Pablo. ¿Y cuáles son los elementos o las enseñanzas que tenemos que conocer basados en el testimonio de Pablo? Bueno, la primera enseñanza es la fuente, el origen. ¿Quién es el que imparte? ¿Quién es el que nos da gracia? Y ese es Cristo. La fuente de la gracia, sin duda, es el Señor. En segundo lugar, hermanos, vemos la necesidad. Mira que es necesaria la gracia, necesaria. Ante un blasfemo, ante un perseguidor,
ante un injuriador. Y ahí yo te pido que metas y yo también meta todos mis pecados, todos los pecados que hemos cometido. A lo mejor, bueno, tú no fuiste un perseguidor como Pablo, no mataste a un cristiano, tal vez sí, pero todos de alguna manera nos identificamos con este blasfemo. Todos hemos injuriado. Hermanos, en verdad necesitamos comprender la necesidad, la profunda necesidad de la gracia cuando vemos el lenguaje de un hombre, de cómo era: blasfemo, injuriador, perseguidor. Pero en esta mañana, en esta tarde, con mucho respeto, déjame agregar: borracho, fumador, drogadicto, inmoral sexual, adúltero, pornográfico, ladrón, defraudador, mentiroso, adúltero, desobediente, rebelde. Ponme toda la lista de pecados. Y aquí yo quiero que en verdad entendamos que es necesaria ante el cúmulo de pecados, que es necesaria es la gracia. Eso lo obtengo de la enseñanza de Pablo cuando él está contando cómo él fue un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, pero fue recibido a misericordia. Lo mismo que tú y lo mismo que yo. Que necesaria es la gracia. También aquí obtenemos la enseñanza de el poder de la gracia. La medida de la gracia es otra enseñanza que vamos a sacar de estos versículos. El propósito de la gracia para finalmente la respuesta a la gracia. Vean todo lo que, gracias a Dios, tenemos el testimonio de Pablo, que el Espíritu Santo, escribiendo esta carta, le puso que lo dejara por escrito a su hijo Timoteo. La fuente de la gracia, la necesidad de la gracia, el poder de la gracia, la medida de la gracia, el propósito de la gracia y la respuesta a la gracia. ¿Cuántos cristianos verdaderamente han estudiado la gracia de Dios? Y es lo que estamos estudiando en esta porción de la carta, donde vamos revisando versículo por versículo. Ya compartí la fuente de la gracia. Ahora ya compartí un poco de la necesidad de la gracia. Quiero retomar un poco la necesidad de la gracia para entrar al poder de la gracia. Dice Pablo: yo fui blasfemo, yo fui un perseguidor, fui un injuriador. Hermanos, un blasfemo, lo retomo, es quien calumnia a Dios. Eso es la blasfemia: calumniar a Dios y abiertamente hablar mal de Él. Antes de venir a Cristo, muchos cristianos éramos unos blasfemos. Calumniábamos a Dios, refunfuñábamos de Dios, hablábamos abiertamente mal de Dios. Un ateo hace eso, aunque él no cree en Dios. ¿Qué es lo que hace un ateo? Lo calumnia al Dios que dice que no existe. Ese Dios que dice un ateo será el originador, es el causante de tantos males en el mundo. ¿Qué hace un escéptico? ¿Qué hace un ateo? Ahora, no necesariamente un ateo. Tú puedes ser una persona aparentemente muy moralista, pero abiertamente hablas mal de Dios. Eso es una blasfemia. Y Pablo era un blasfemo de Dios. Pero no solo Pablo había sido un blasfemo, había llevado a otros a blasfemar. Eso es todavía más grave. No solo Pablo era un blasfemo, obligaba, era llevado a otros a que también los otros se atrevieran a blasfemar. Cuando Pablo contó su testimonio a un rey, vamos a Hechos capítulo 26. Pablo, hermanos, como buen evangelista que era, a veces usaba su testimonio porque pues claro, pues es que tiene un testimonio impactante este hombre.
Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 11, cuando Pablo cuenta su testimonio ante el rey Agripa. Pablo, hermanos, fue un hombre que Dios usó para predicarle a un insignificante judío, a un pobre gentil, pero también el Señor lo llevó a las altas esferas de los gobiernos de Roma, en este caso. Y Pablo tuvo el privilegio, por ser ciudadano romano, de presentarse en su defensa de todos los que lo acusaban precisamente de ir contra la ley judía o de ir en contra del rey César, etcétera. Pablo tuvo el privilegio de llegar ante las altas autoridades civiles. Y en el capítulo 26, versículo 11, escucha lo que le dice al rey Agripa. Y muchas veces le dice Pablo al rey, contándole su testimonio: rey Agripa, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. No entra en detalles y no existían los tehuacanazos, pero no dudo que los torturaba. Ahora refunfuñea y te exijo que hables mal de ese Cristo. Dice que los forzaba a blasfemar. Y dice, miren lo que dice, le cuenta al rey: enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí. Y sí está enfurecido. Hasta las ciudades extranjeras. Era un hombre despiadado, odioso, perseguidor a muerte de nuestros hermanos, de los primeros cristianos. Pablo le narra al rey Agripa cómo obligaba a los cristianos a blasfemar. Su ataque era no contra la iglesia, se estaba metiendo directamente contra Jesucristo. Que Dios te libre, mi amigo que me escuchas, de blasfemar en contra de un hermano. No hables mal de un hermano, porque no te metes con esa persona, te estás metiendo con Dios. Te atreves a blasfemar o obligas a otro: ándale, compadre, ver, y ahí viene aquel cristianito, y obligas a otro, y mira, te voy a forzar a que reniegues de tu fe. Cuidado, porque te estás metiendo con Dios directamente. Esto sigue en nuestros tiempos. Siguen blasfemando contra ti, siguen calumniándote a ti. Hermanos, no recordemos que no se meten contigo en realidad, sino con el Dios que está de tu lado, con el Cristo que te salvó, el que te rescató y te redimió. Ese fue el grave error de Pablo. No se estaba metiendo con personas de carne y de hueso, sino directamente con Cristo. Así que yo te pido, iglesia, entre hermanos, no puedes tener, ni se te ocurra, un lenguaje de maldición, de blasfemia en contra de ningún hermano en Cristo. Te estás metiendo con Dios. Y eso le está contando al rey Agripa. Pero no solamente era un blasfemo, ya te imaginarás las palabras altisonantes. Ya te imaginarás la chulada del lenguaje que debe haber empleado este hombre para que obligara a maldecir o blasfemaran en contra de Jesucristo. Dice que era un perseguidor. Perseguía hasta las ciudades extranjeras, le dijo al rey Agripa. Era un injuriador, era un hombre implacable, un fiero perseguidor en contra de la iglesia. En Hechos capítulo 8, la Biblia nos deja el testimonio en Hechos capítulo 8, versículo 3, de esta persecución de este hombre. Dice Hechos capítulo 8, versículo 3: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa. Qué hermoso. ¿Ya vieron dónde inició la iglesia? En Hechos capítulo 2, eso lo he predicado en el primer servicio.
En el primer servicio estamos llevando la Biblia libro por libro y ahorita estoy en Hechos y a nuestros hermanos del primer servicio, les expliqué la casa. Ahí comenzó la iglesia. Dios estableció un nuevo templo y ese templo eres tú y soy yo. Y estaban reunidos y ahí comenzó la iglesia. Qué hermoso. En la humilde casa, una humilde casa. Adiós al majestuoso templo. Tú eres un templo. Fíjate lo que Dios hizo, hermanos. Te hizo un templo viviente. Cada creyente, al tener la presencia del Espíritu Santo, nos hemos convertido ahora en el verdadero templo de Dios. Y en casa por casa, ahí estaba la iglesia. No están en el templo, no están en las plazas públicas. Quiero comentarles que si nosotros algún día tomáramos la decisión de irnos a reunir a un parque, ahí está la iglesia. Y un día nos toca ir a una plaza pública y ahí nos reunimos, ahí estará la iglesia. A una casa, si alguno de ustedes algún día quiere abrirnos su casa y ahí hacemos todo nuestro servicio dominical, amén, ahí estará la iglesia. En esa casa, en esa plaza, en ese parque, porque la iglesia somos tú y soy yo. Cada uno de nosotros como ese templo viviente a partir de Hechos capítulo 2. Y aquí lo que encuentro que está contándonos Saulo es: perseguía, asolaba la iglesia, entrando casa por casa y no tocaba la puerta de manera muy amable. Al menos los testigos de Jehová son muy amables. Iban casa por casa, duro y duro, se ponen ahí en los puestos de las paradas de camiones, muy respetuosos con sus revistas y sus barbaridades que enseñan. Pero aquí era casa por casa. Saulo llegaba y ya vieron de qué manera lo hacía. Arrastraba. ¿Tú te imaginas el show, el espectáculo grotesco de unos niños que vean cómo a su papá es sacado a arrastras de esa casa, arrastrados de hombres, mujeres, y los llevaba a la cárcel? En el capítulo 9, versículo 1, Saulo, dice Hechos 9:1, Saulo respirando, qué odio tenía este hombre, respirando a una amenaza sin muerte. Estaba endemoniado. Saulo era un endemoniado, era un hombre religioso, cegado, camino al infierno, porque él creía que honraba a Dios haciendo esto. Amenazaba con muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y ahí dice que le pedía cartas, autorizaciones. Necesito la autorización para ir a las sinagogas de Damasco, porque tengo que ir por esos del camino. ¿Ya vieron cómo se les llamaba a los cristianos en el versículo 2? Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres. Ahí está cómo se les llamaba a los cristianos antes de ser llamados cristianos: los de este camino. ¿Está con mayúscula en sus Biblias? ¿Quién es ese? Cristo. Yo soy el camino, la verdad. Y así le llamaban a nuestros primeros hermanos, los del camino, los de este camino, para traerlos presos a Jerusalén. Ya después, en Antioquía, por primera vez en la historia, en Antioquía se les llama pequeños ungidos. Cristos anos, pequeños ungidos. Pero era un término despectivo, era un término de burla. Así se les empezó a llamar hasta el día de hoy. Fiero perseguidor de la iglesia, describe Pablo el caos que creó, dividiendo familias, encerrando a mujeres y hombres en la cárcel, y todo por seguir a los de este camino, por seguir a Cristo. Entró a las casas para arrestar a los creyentes. Y en Hechos capítulo 8
en Hechos capítulo 8, versículo 1, está consintiendo la muerte espeluznante del primer mártir de la historia de la iglesia cristiana que se llamaba Esteban. Hechos 8:1. Y Saulo consentía, bien hecho, apedréenlo en su muerte. ¿De quién está hablando? De Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Salvo los apóstoles. Aprobó la muerte de Esteban, pero no nada más estuvo de acuerdo con la muerte de un hombre. Vean Hechos capítulo 26, versículo 10. Hechos capítulo 26, versículo 10. Otra vez, otra parte de su testimonio. No nada más está aplaudiéndole y quizás gritando más piedras en contra de ese blasfemo. Síganlo matando, síganlo, síganle. Eso era Saulo contra Esteban. Pero en Hechos 26 nos cuenta algo espeluznante, terrible. Vean Hechos 26:10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo, dice Pablo, escucha, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Hermanos, este hombre es responsable de muchas muertes. No solo Esteban, no solo estaba siendo testigo de la lapidación de Esteban, lo cual era grotesco y era espantoso. No, le cuenta como parte de su testimonio al rey Agripa que él encerraba, y cuando los mataban, él estaba de acuerdo, él estaba feliz. Hermano, Saulo es cómplice, avala el asesinato de muchos cristianos. Con todo esto, te quiero explicar la necesidad que este hombre tiene de la gracia. Si algún día me escucharan en la cárcel con este mensaje, mi amigo que estás en la cárcel, lo que tú necesitas más que la justicia de un abogado que te ayude, o que el juez, revisando tu asunto, crea que en verdad eres inocente y lo convenzas con las pruebas, ¿sabes de qué tienes necesidad? De la gracia. Y no necesito decirle esto a alguien que está en la cárcel ahorita. Tú que ahorita dices que estás libre, y lo digo así con mucho respeto porque en la cárcel habrían de ver cómo alaban a Dios los presos. En las iglesias parece que a veces estamos en un funeral. Hay más libertad para alabar a Dios en una cárcel que en una iglesia. ¿Y por qué? Porque una persona en la cárcel entiende la necesidad de la gracia de Dios. A un secuestrador, a una mujer extorsionadora, o a una mujer que asesinó a su bebé, o a una mujer que extorsionó, que traficó drogas, o que fue amante de un capo de la droga y que está en la cárcel, y cuando alguno de los hermanos del ministerio carcelario va y le comparte del evangelio y de la gracia de Dios, esas mujeres, cuando son llevadas al arrepentimiento y a Cristo y le entregan su vida a Cristo, valoran, entienden, se enamoran de ese Dios que las perdona. Al que mucho ama, mucho ha perdonado. El que mucho perdona es porque mucho ama, o mucho ama al que mucho se le perdona. Y este hombre, vean todo lo que nos está contando en la Biblia. Por eso, hermanos, la necesidad en esta tarde de la gracia de Dios. Dice también, le dice a Timoteo, fui un injuriador. O sea, aparte de blasfemo, aparte de perseguidor, y yo le agregaría, asesino, consintiendo en el asesinato de la iglesia, es un injuriador. ¿Sabes por qué? No le preocupaba en lo absoluto
nada que tenga que ver con la bondad. Él no era un hombre bondadoso. Hermanos, en la vida, quien no es un bondadoso es como un injuriador. Es la persona bravucona en nuestros términos. Vamos a tratar de llevar del original griego, de estas palabras que usa Pablo cuando cuenta su testimonio respecto a que es un injuriador. En nuestro lenguaje podríamos llamarle eres un bravucón. La palabra ubriesies en griego, H-U, B de burro, R-I-S-I-E-S, ubriesies, se traduce injuriador. ¿Y quién es ese? Es la persona que tiene una conducta violenta y un menosprecio a los demás de tal manera que se agrada en maltratarlos, verlos humillados. Yo conozco gente así, claro, que no son cristianos. Les encanta humillar, les encanta ver sufrir a otra persona, por placer o por venganza. Cuidado, si tú tienes ese síntoma, no, perdóname, pues no eres cristiano. Un cristiano no puedes deleitarte en humillar y ver sufrir a otro ser humano por puro placer. Eres un sádico. Esa es otra palabra para nuestro lenguaje en el español. Eres como un sádico. Eso es lo que era Pablo. Y eso es lo que nos cuenta en su testimonio. En Romanos capítulo 1, versículo 30, hay una lista horrible. Es el pliego acusatorio de Pablo en contra de la humanidad. Capítulo 1, versículo 30. Cuando abres la Biblia en Romanos, prepárate, entras a una sala de audiencias. Y lo primero que encuentras en los primeros capítulos se conoce como el pliego acusatorio de Pablo a toda la humanidad. Sí, mis hermanos, en esa lista nadie se salva. Nadie de los que me escucha, seas cristiano o no seas cristiano, tú y yo estamos en esa lista. Y miren la lista, una partecita del pliego acusatorio que da Pablo. No es el diablo, es Pablo, ya bajo Cristo, ya inspirado por el Espíritu Santo, cuando redacta esta magistral carta a los romanos. Ve los pecados del versículo 30: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, y ahí está nuestra palabrita, injuriosos. Ese era el mismo Saulo de Tarso, injurioso, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y eso que solo es un versículo. Miren la cantidad de horrorosos pecados que hay ahí. Este es el pliego acusatorio contra toda la humanidad. Y Pablo pone, inspirado por el Espíritu Santo, en esa lista del versículo 30 a lo que él era: un injuriador. Un injuriador. En Lucas, seguimos con esta palabra, Lucas capítulo 18, versículo 32. Para que te des una idea quién es un injuriador, aparte de la lista de Romanos 1:30. Fíjate lo que Cristo describe que le iban a hacer. Hermanos, Jesucristo anunció su muerte 3 veces. Él sabía perfectamente lo que iba a pasar. Y quiero que noten qué contó Jesús que le iban a hacer a él. Lucas 18:32. Dice Cristo, todavía no lo arrestaban, todavía no está entre los romanos. Y dice Jesús: pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido.
Todas estas palabritas es la forma en que él describe el maltrato que sufriría nuestro bendito Salvador cuando iba a ser arrestado y cuando lo iban a llevar a juicio. Son las palabras para un injuriador, el que se deleita en escarnecer, escupir, humillar, deleitarse por placer en hacer sufrir a otro. ¿Quién sufrió eso? Jesucristo. Con esta lista, hermanos, si nos damos una pequeña asomada a este perseguidor, blasfemo e injuriador, qué necesaria es la gracia. Sin esa gracia, mi amigo, vas camino al infierno. Ahí estás tú en esa lista de Romanos que acabamos de leer. Romanos 1. Tú y yo necesitas la gracia de Dios. Ahora sí vamos al poder de la gracia. Regresamos a Primera de Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Ahí viene la parte B del versículo. Hermanos, los versículos se subdividen en letras. No sé si ustedes sabían. Ya nuestras Biblias no llegan hasta ahí. Ya es parte de un estudio más meticuloso que tú y yo debemos de hacer de los versículos. Pero los versículos se subdividen en incisos. Vamos al inciso B. Ya lo sé, en tu Biblia no vas a tener el inciso A, el B o el C. Ya vieron que después de la idea de ser un blasfemo, perseguidor, injuriador, ahora sí, vean la segunda parte del versículo. Más, y ahí está la parte, para ver el poder de la gracia está en el versículo 13, parte B. Ya que te describo, Timoteo, y ¿quién más que Timoteo sabía que su padre espiritual había sido esto, un blasfemo, un perseguidor, un injuriador? Pero dice, mas fui recibido. ¿Recibido? Tú recibes a un asesino, a un injuriador, a un blasfemo, a alguien que de veras se deleita en maltratar a otros. Sí, hay alguien que te puede recibir. Es el poder de la gracia, el poder de su misericordia, el poder de su perdón, que es más grande que cualquier pecado. Mas fui recibido. Qué palabra tan tremenda. No dice, mas fui rechazado. Eso lo haces tú, eso lo hago yo. Rechazas a esa gente, rechazas a cualquier persona que se atreva a cubrir estos pecados. Pero hay un Dios cuyo poder es más grande que cualquier pecado. Tu misericordia es más grande que tu fornicación, que tu adulterio, que tu homicidio, que tu robo, que tu fraude. Hay un Dios, mis hermanos, que así como recibe a este hombre, también te recibe a ti. Tiene el pecador, ya lo vimos, la necesidad de la gracia de Dios, pero ahora vamos a detallar el poder de la gracia de venir a Cristo. Eso es más grande, eso es mayor. Vean Romanos capítulo 5, hermanos. Romanos capítulo 5, verso 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Este versículo es precioso, es contundente. Dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y todos sabemos este versículo. Mas cuando el pecado abundó, en esos lugares de prostíbulo de Cuernavaca, en esos lugares de pecado en tu colonia, en esas cantinas, en esos tugurios, en esos prostíbulos,
en esos antros, en esos lugares de homosexuales, antros de homosexuales o de lesbianas, ahí sobreabunda la gracia de Dios. A este hombre, hermanos, como a nosotros, el Señor nos recibe en misericordia. Pablo, como tú y como yo, fuimos objeto de la compasión de Dios. Tú y yo, como Pablo, fuimos objeto de su compasión. Nuestra miseria, porque no hay otra palabra y no puedo usar otra palabra, peor, no se me viene quizás en el lenguaje del español una palabra más baja, más repugnante que miseria. Y perdonen, hermanos, pero mi o tu miseria, nuestra miseria, se enfrenta con la compasión de Dios. Nuestra miseria, nuestra peor miseria, se enfrenta con la compasión del Señor. Hermanos, la gracia quita la culpa, la misericordia quita la miseria que causa el pecado. Ahí hay alguna diferencia interesante para estudiar a profundidad. La misericordia quita la miseria que causa el pecado. La gracia quita la culpa. Hay un inmerecido alivio de esa miseria. Pablo reconoce que llevó una vida perdida y dice que lo hizo por ignorante y por incrédulo, igualito que muchos de nosotros. Por ignorantes o por incrédulos. Éramos lo que éramos antes de venir a Cristo. Él no es un apóstata. No, Saulo no era un apóstata. Saulo no era como los otros fariseos que, a pesar de entender las enseñanzas y el poder de Cristo, lo rechazaron. Qué terrible un fariseo, ¿eh? Fíjense qué diferencia, hermanos, porque Saulo lo dice: yo lo hice por dos razones. Porque era un ignorante e incrédulo. No dijo que era un apóstata. No está diciendo que como fariseo se comportó como un fariseo. Debo recordarte cómo se comportaban los fariseos. Entendían las enseñanzas de Cristo, pero lo rechazaban. Lo rechazaban. Tampoco Saulo era de los que describe uno de los pasajes duros, difíciles, pero hay que abrirlo. Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Tampoco cae en ese supuesto Saulo, y vale la pena retomar Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6, porque ahí se describe un tipo de personas, escúchame, que de alguna manera van conociendo la verdad, pero la rechazan. Vamos a Hebreos 6, del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayeron. Dice el versículo 6, y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermanos, no puedo, me tardaría mucho en explicar este pasaje, pero aquí no es el caso de Saulo. Este es otro caso. De hecho, en Hebreos, más adelante, Hebreos capítulo 10, también hay otro caso tremendo. Hebreos capítulo 10, del 26 al 27. Dice Hebreos 10, del 26 al 27, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
¿En qué supuesto se encuentra Saulo? Porque en estos versículos, hermanos, qué grave es pecar de manera voluntaria, no por ignorante, cuidado. Pablo reconoce, yo era un ignorante y así lo hice. Pero hay otra clase de pecadores que saben lo que hacen y no dejan su amante. Yo sé que es pecado, no la dejo. Arrepiéntese, reconcíliese con su esposa. No. Hay la gravedad de pecar voluntariamente después de tener la verdad. Eso te acarreará juicio. Pablo era responsable de su pecado, claro que sí. Y cuando se enfrentó a la verdad, la creyó. La creyó. Entonces, hermanos, aquí en la Biblia, el apóstata, el típico fariseo, las personas que describe el autor a los hebreos en el capítulo 6, o la gravedad de los que pecan voluntariamente, es una lista que nos permite saber quién es objeto de la compasión y de la gracia del Señor. Qué grave, te lo repito, y aquí se salva Saulo. Saulo lo dice, es por ignorante, pero qué grave, mi amigo, qué grave. Y si tú me estás escuchando, qué grave es que peques voluntariamente después de que estás escuchando la verdad. Arrepiéntete y deja de inmediato ese pecado. Dios dice en su palabra, Hebreos 10 del 26 al 27, vas a acarrear juicio. Cuando Pablo se enfrenta a la verdad, y es lo que que cuando te encuentres con Cristo, que es la verdad, te arrepientas. Mira cómo él en Filipenses capítulo 3, regresamos con Saulo, Filipenses capítulo 3, versículo 7. En Filipenses capítulo 3, estando en la cárcel ya por causa de Cristo, Filipenses capítulo 3, versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, ahora vean qué lenguaje, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando Pablo tuvo su encuentro con Cristo, se enfrentó con la verdad, su vida fue transformada, la creyó y fue movido, fue objeto de la gracia y del perdón y de la misericordia del Señor. Ahora dice, todo lo que hice por a causa de Cristo, todo para mí es basura. La gracia de Dios es lo suficientemente poderosa para redimirte del peor de los pecados que estés dispuesto en esta mañana, en esta tarde, a arrepentirte. La gracia de Dios es lo suficientemente poderosa para redimirte del peor de los pecados que en esta tarde estés llevando a cabo, pero que hoy mismo estés dispuesto a arrepentirte. El poder de su gracia, que es más grande que el más horrible de tus pecados. Regresamos a primera de Timoteo, capítulo 1, verso 14. Y ahora vean la medida de la gracia. Primera de Timoteo 1, 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, y de por sí, hermanos, la gracia es preciosa estudiarla así solita. Pero ahora refiere aquí la gracia. Por cierto, hermanos, este es de los pocos versículos en toda la Biblia que habla de la gracia como tal. Vean otra vez, 1 Timoteo 1:14, pero la gracia, ahí está el tema de esta tarde que estamos desarrollando, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante y ahora mete la fe. Dice, la gracia de nuestro Señor
fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ese pecado abundante da paso a una gracia más abundante, una medida desbordada, más grande que el peor de los pecados, suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Hermanos, con esta gracia sobreabundante viene la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La fe salvadora es un don de la gracia de Dios. La fe y el amor se vinculan con la salvación en el Nuevo Testamento. Por eso cuando Pablo dice que por la gracia de nuestro Señor fue más abundante, tiene que poner estos ingredientes, si se me permite la expresión, la fe y el amor. Hermanos, la fe y el amor se vinculan siempre en el Nuevo Testamento para nuestra salvación. Vamos a comprobar eso a la luz de la palabra de Dios. Primero, hay que recordar en Efesios capítulo 2, versículo 8, este versículo tan importante y tan interesante que todos los cristianos sabemos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Todo el tema de nuestra salvación, todo, hermanos, de principio a fin, es un don de Dios. ¿Qué ponemos nosotros si es que en algo tienes tú y yo que colaborar en la salvación? ¿Sabes qué es lo que tú colaboras? Con tu horrible lista de pecados, nada más. Nada más. Así como eres, así como te trajo tu madre y tu padre al mundo, así preséntate. Con eso basta. Eso es lo único que tú vas a aportar, tu miseria. Lo demás, lo dice Efesios 2:8, la gracia viene del Señor. Y además la fe tampoco es tuya. Tú no la produces. Todo es un don que Dios tiene que poner para activar tu salvación. Y la fe y el amor se vinculan con la salvación. Esto es muy interesante. Vean en la misma carta de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 versículo 15. Efesios 1:15. Por esta causa, dice Pablo en Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra, tome nota, ahí está, vuestra fe en el Señor Jesús, y la acompaña ¿con qué? El amor. Y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Ven cómo en esta carta Pablo sí toma la fe, pero mete al amor? No solo aquí, hermanos. La Biblia está permeada en todo el Nuevo Testamento, a donde vemos la fe y el amor vinculados. Capítulo 3 de Efesios, verso 17. Efesios 3:17. Fíjate cómo la Biblia lo dice ahora en Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Filemón, la pequeña carta de Filemón, que es una carta preciosísima. Uy, hermanos, en verdad, Filemón es hermosísima, es pequeñita. Vean el versículo 5 de Filemón. Versículo 5 de Filemón. Fíjate lo que le dice Pablo a Filemón, a un cristiano. Porque oigo del amor, y ya tú sabes, si va a hablar del amor, tiene que meter la fe. ¿Ya lo vieron que lo hace?
Filemón 5. Oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Ningún cristiano verdadero, ninguno, puede estar ausente de la fe y del amor. Ninguno. La que incluye no solo la salvación, sino la fe y el amor que acompañan a todo cristiano durante su caminar y su peregrinar en esta tierra. Un verdadero cristiano se caracteriza por una fe permanente y por el amor. Fe permanente y amor. Y la gracia de Dios es tan abundante que incluye no solo en el tema de la salvación, sino la fe y el amor que la acompañan. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Otro pasaje en la escritura es Colosenses capítulo 1, versículo 23. Y en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo yo fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis, este es un cristiano, permanece fundado y firme en la fe. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. También el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 14. La fe y el amor. La fe y el amor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice el apóstol Juan: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ven, hermanos, entonces que ningún cristiano puede tener odio. No puedes disasociar la fe permanente y el amor y la gracia de Dios que fue tan grande contigo en tu salvación. Siempre irá acompañada de esa fe y del amor en tu vida. Es propio de tu crecimiento y de tu caminar en Cristo. Eso es lo que está experimentando Pablo. Termino para estos minutos con el propósito de la gracia. El propósito. Primera de Timoteo capítulo 1 del 15 al 16. Ahí Pablo en Primera de Timoteo 1 del 15 al 16, cuando resume, porque es lo que está haciendo, nos da el propósito de la gracia. Véanlo. Primera de Timoteo 1, 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí hay varios puntos que vamos a dejar pendientes, pero aquí está el propósito de la gracia. Pablo está resumiendo el evangelio. Esta es una expresión condensada del evangelio. Y miren que dice: palabra fiel y digna de ser recibida. Hermanos, en verdad, aquí hay una palabra fiel. Aquí hay algo que tiene que poner toda tu atención. No eches en saco roto lo que vas a escuchar. Es lo que Pablo está queriendo decir con palabra fiel y digna. Esta expresión solamente se da en las cartas pastorales. ¿Qué quiere decirnos Pablo? Que aquí hay algo digno de tu atención, digno de que lo recibas. Es muy importante que lo recibas. Es digno de que lo recibas. ¿Y qué voy a recibir? Que Cristo, Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso, mi amigo que me escuchas, es palabra fiel y digna. Escúchalas,
Pon toda tu atención en lo que está diciendo Pablo aquí. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Tengo que explicar estos versículos porque aquí está la expresión condensada del Evangelio. Y ahí está el propósito de la gracia de Dios. Bien, vamos a dejar hasta aquí, hermanos, por cuestión de tiempo, si no me alargo mucho. Y vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde por permitirnos abrir tu palabra con la reverencia, el respeto, el amor que le tenemos a lo que tú has dicho y lo que tú has plasmado en este libro. Estamos revisando el testimonio de vida de un hombre muy pecador, igual que nosotros, pero nos asombramos de saber cómo lo recibiste de la misma manera, Señor, en que tú nos recibiste a nosotros. ¿Qué diferencia hay entre ese Saulo perdido, perseguidor, blasfemo e injuriador conmigo? Ninguna. Lo que nos hermana con Pablo, sin duda, es la gracia que tuviste con él y que es la misma gracia que tienes hoy por nosotros. Señor, gracias porque en esta carta podemos seguir asombrados de cuán grande, de cuán profunda es la salvación que tú has provisto por nosotros. Gracias te damos en esta preciosa tarde por tu palabra. Gracias, Señor, de toda gracia, de toda misericordia. Perdónanos por todo el pecado que diario se comete. Apelamos a tu bendita gracia y a tu misericordia. Y gracias, Señor, porque en esta tarde nos recuerdas que en Cristo Jesús hay salvación grande, más abundante que todo el cúmulo de pecado que pueda tener en mi vida. Es más grande tu gracia y tu misericordia nueva cada mañana para conmigo. Eso es digno de alabarlo. Eso es digno de cantarlo. Eso es digno, Señor, de decirlo a los cuatro vientos. Gracias por tu perdón, por tu sangre y por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero recordarte que es la gracia. Escúchenme. Es el perdón amoroso de Dios por el cual exonera de juicio. Él te da una promesa de bendición temporal y eterna de forma gratuita a pecadores culpables y condenados, sin que haya mérito de nuestra parte y sin tener como fundamento algo que haya hecho o dejado de hacer. Ese es una definición de la gracia. El perdón amoroso de Dios que me exonera de juicio. Siendo culpable, me exonera de juicio, me perdona, me da promesas de bendición, no solo aquí, sino también eternas, de forma gratuita. Los pecadores culpables, los pecadores condenados, no hacen ningún mérito.
No tiene la gracia un fundamento para hacer o dejar de hacer algo. No, es solo el perdón amoroso de Dios que te exonera de juicio. Hermanos, ¿cómo no hemos de cantarle al Señor? Y vamos a hacerlo con este canto.